¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Muy bien, lo que vamos a hacer hoy es vamos a conocer los diferentes tipos de descorche que podamos hacer con el descorchador de dos tiempos que ya hemos visto con anterioridad. En este caso, tengo una botella vacía. El propósito es mostrarles con estas botellas vacías. Bueno, esta ya la llené con un poco de jugo de uva, simplemente para que tenga el color y al momento de hacer el servicio del vino pueda apreciarse correctamente en el video cómo poder realizarlo. Otra parte muy importante, ¿cuáles son las botellas o cuáles son los corchos que nosotros sí debemos trabajar con el descorchador de dos tiempos? En este caso, serían vinos tranquilos, un vino blanco, un vino rosa, un vino tinto, ¿sí? Vinos que no generen espuma, ¿no? O que no generen gas carbónico. Por ejemplo, en este caso tenemos un vino, un prosecco de Freixenet, ¿sí? La botella se ve mucho más gruesa, inclusive, obviamente, por la presión que llegan a generar este tipo de vinos. El tipo de corcho es un corcho de cápsula, ¿sí? Mucho más gordo en la parte superior, ¿ok? Y tenemos también, en este caso, el vino tranquilo, que sería como este que nosotros tenemos acá. Este es un vino rosado que no genera nada de gas carbónico y el corcho es muy recto, es decir, este corcho va totalmente insertado dentro de la botella, ¿no? Muy bien. Después de esta apreciación, ¿qué es lo que debemos de considerar? En este caso yo tengo un corcho natural, un corcho de alcornoque y un corcho de la nueva generación. Son corchos sintéticos, ¿sí? ¿Qué beneficio dan estos a los vinos? Simplemente que la posición que ocupa el vino no importa y hace que el corcho no se reseque. Porque los de alcornoque, lo que va a pasar es que si el vino no está colocado en una posición horizontal, el corcho no se está humedeciendo constantemente y esta humedad hace que el corcho esté expandido. Cuando la botella de vino se pone en una posición vertical, el corcho va a estar sin tocar el líquido, y lo cual hace que empiece a secarse y se empieza obviamente a contraer, dejando que pase aire a la parte interior, y esto hace algunos procesos de fermentación acética, es decir, acidifican el vino. Y además, en el momento en que sucede esto, los corchos se vuelven quebradizos, así que cuando uno pone el tirabuzón o la parte del descorchador, pues lo deshacemos, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Esta parte que les voy a explicar en este momento es algo que ustedes pueden realizar para estar practicando el descorche de vinos sin estar gastando botellas nuevas, ¿no? Yo lo que hice es llené esta botella de vino tinto hasta aproximadamente, pues dejé libre todo el cuello, más o menos lo mínimo es que dejen libre lo que va a ser la parte del corcho, unos 3 dedos, ¿sí? Yo dejo un poco más libre, no hay ningún problema. Y yo voy a empezar a introducir este corcho, ¿sí? Despacio, y ya con la mano hacer suficiente fuerza, ¿sí? Para empezar a corchar. Como ven, hasta aquí yo ya no puedo seguir corchando, ¿sí? Hay mucha presión. ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Simplemente fuerza. Lo que voy a hacer es ponerlo contra una superficie plana y empujar, ¿no? Es decir, de esta manera, ¿sí? Para que al empujar, no lo voy a hacer en ese momento, no quiero que se me voltee la mesa, al empujar pueda yo bajar todo el corcho hasta que esté realmente al líquido, ¿sí? El propósito de esto, como les digo, el líquido al interior, en este caso es un poquito de agua con jugo de uva para que se vea tinto, para que estar practicando corchar y descorchar, ¿no? Porque la habilidad es obviamente práctica, ¿no? Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer en este momento, aunque no es muy higiénico, es hacerlo contra el piso. Recordemos que esto nada más es para practicar.
Si ustedes no quieren utilizar el jugo de uva, ¿sí? Pueden utilizar un líquido teñido. ¿Cuál es el propósito? Que tengan la sensación también correcta de cuando una gota está escurriendo, porque hay que hacer un giro. Generalmente cuando se sirven los vinos se toman de la parte baja, ¿no? O a veces cuando son suficientemente amplios, ¿sí? O están ligeramente avellanados, el dedo pulgar puede entrar, ¿sí? Y nosotros podemos inclinarlo lo suficiente y hacer un pequeño giro que se llama corte, ¿no? Para que las gotas de vino no vayan a caer, sino se queden impregnadas en el cuellito de la botella. Y con esto, ¿sí? Nosotros hacer que cuando estemos en el servicio del vino, ¿sí? No caiga ninguna gota fuera de la copa. ¿Okay? Bueno. Si fuera transparente, si no tuviera ninguna densidad, es muy probable que no logren ustedes ver esas gotas y no hagan correctamente el corte o el giro. ¿Okay? Muy bien, en este caso, como vieron, ya quedó completamente corchada y así sucesivamente yo puedo estar realizando el descorche y corchar para estar practicando. Hoy lo voy a hacer completamente con una botella nueva para que veamos todo el proceso. Que es muy importante la primera parte, identificar cuáles son las partes de la botella que nosotros vamos a tener. Bien, la primera parte es definir lo que son los componentes del área del vino y la botella vamos a tener en la parte superior lo que es la cápsula que protege el cuello y parte del corcho en la parte superior. Esta generalmente es de estaño o muchas veces es plástica. Y nosotros con el descorchador de 2 tiempos vamos a tener aquí una navaja de corte. Generalmente la etiqueta del vino siempre debe de estar de frente al comensal. Nunca debemos de hacer un giro completo, por lo cual el comensal siempre va a tener el privilegio de estar viendo la etiqueta, el vino, la variedad que estamos ofreciéndole nosotros. En este caso, siempre nosotros tenemos que cortar aproximadamente a medio centímetro del cuello o de la, perdón, no del cuello, del final de la botella. Y lo que hacemos es, por la parte frontal, ¿sí? Marcamos, no intenten ustedes que haya un corte completito, ¿sí? Y sin girar la botella, yo lo que hago es giro el cortador, ¿no? Sí. Y apoyado con esta misma navaja, voy a hacer una pequeña escalada, ¿sí? Y entonces ya tengo la parte superior únicamente. Aquí ya ha quedado descubierta completamente y como pueden ver el corte está limpio, no tiene residuos. ¿Okay? Nosotros podemos en este momento ya guardar la navaja. ¿Sí? La siguiente parte es identificar perfectamente dónde está el centro de mi corcho. ¿Okay? Cuando nosotros iniciamos, vamos a lograr ver aquí, vamos a lograr ver la punta. La punta nunca va a ir hacia abajo, siempre va a ir hacia un lado. Es decir, si ustedes ven, aquí está mi descorchador, ¿sí? El tirabuzón, siempre va a ir hacia un lado. Nunca acaba hacia abajo. ¿Okay? ¿Qué es lo que indica esto? Esto quiere decir que para empezar, para introducirlo, yo no voy a hacer esta posición, no voy a usarla, sino yo voy a usar esta posición. Esta puntita, ¿sí? Va a ir justo al centro, ¿sí? Y vean cómo mi posición, voy a enterrarlo acá, ¿sí? Localiza en el centro, ¿sí? Vean cuál es la posición inicial, ¿sí? La posición inicial nada tiene que ver con ponerlo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que van a lograr con esta posición inicial es que cuando empiece a girar, esto se va a ir hacia un lado más cargado. Este se va a mantener en el centro. ¿Okay? De esta posición inicial, ¿sí? Sujeten correctamente y poco a poco, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, si ven,
inició mucho más horizontal y ahorita ya casi va vertical. Y vamos a ir enterrando y ven, yo ya estoy prácticamente en una posición del tirabuzón, en una posición vertical. ¿Sí? ¿Hasta dónde tiene que entrar en esta primera fase? ¿Sí? Yo siempre recomiendo que quede al menos un loop, es decir, una vuelta. Pueden ser diestros, pueden ser zurdos, ¿sí? Pueden ustedes bajarlo todo, ¿no? Por ejemplo, ahí, aquí, o sea, un loop es una vuelta. Y aquí es donde el por qué un descorchador de 2 tiempos. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí, si ven, esta posición no es recta, ¿sí? Sino ahora quedó ligeramente abierta. ¿Qué es lo que hizo? Se movió a un lado, ¿sí? Si fuera recta, esto, acá como aquí estos primeros dientes no podrían apoyarse en la superficie, en la parte del cristal de la botella, del cuello, ¿no? Y entonces yo no tendría un apoyo. Esto es lo que quiero hacer acá, asentarlo para poder hacer este movimiento, ¿sí? Sino lo que pasaría es que al intentar se me haría hacia abajo. Por eso esto tiene un movimiento. Este movimiento ya, yo lo que voy a hacer es con los dos, con el dedo, pero pulgar e índice voy a soportar y vean, únicamente apoyo y voy a ir hacia arriba, ¿ok? Yo no necesito hacer una gran fuerza aquí, ¿no? Sino el chiste es poner el dedo en la parte superior y subir. Vean, el movimiento fue muy sencillo. Y ahora ya puedo, en este momento, ¿sí?, soltar este primer apoyo, pongo en posición horizontal y voy a ir a mi segundo apoyo. Si ya vieron, está ahora hasta acá abajo. Nuevamente hago esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que al momento de estar subiendo esta parte, ¿sí?, salga disparado mi apoyo. Aquí. Y vamos hacia arriba. Y ahí, con mucho cuidado, despacio. ¿Por qué despacio? Recordemos que el corcho ha estado un tiempo, pues aproximadamente, inclusive pasa entre 3 meses y muchas veces varios años. Pueden ser 8, 10, hasta 12 años o más. Por lo tanto, hay un vacío que el aire va a querer llenar donde estaba el corcho. Si ustedes lo hacen rápidamente, todo este líquido se puede agitar. Y muchas veces, si son vinos de guarda muy larga, hay ligeros residuos en la parte inferior. No es un vino malo, es algo que pasa naturalmente, ¿sí? Entonces, la acción es ligeramente, nada más hacia un lado, ¿sí? No hacia arriba, es decir, no hacer esto, sino subirlo, y hacia un lado, y no suena, ¿no? Hace un pequeño, ¿sí? Como pueden ver, en este caso, el vino ha estado en contacto con mi corcho y ha impregnado ligeramente el color que tenemos, ¿okay? Acción siguiente, generalmente, con ayuda de un caballo, un limpión, quitamos el corcho. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque este corcho se le va a ofrecer a el cliente que haya pedido el vino. Se lo pone y muchas veces el cliente lo que va a empezar a realizar es a olerlo, a detectar los sabores, los aromas, ¿no?, de este producto. Muy bien. Cuando son vinos de guarda larga, generalmente nosotros no servimos directamente a la copa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un decantado. No sucede cuando tenemos vinos rosas, sucede cuando tenemos vinos tintos de larga guarda. Hoy no tengo un vino tinto de larga guarda, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer que este vino que yo realicé, el corchado, ¿sí?, va a ser mi vino muestra. Okay. ¿Y qué es lo que generalmente vamos a realizar? Vamos a realizar un vestido del vino, ¿sí?
¿A qué me refiero con un vestido del vino? Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Simplemente tenemos un caballo y yo hago un triángulo, ¿sí? Este caballo debe ser lo más cuadrado posible, inclusive aquí ustedes pueden ver que no está tan cuadrado. Y voy a cruzar, ¿sí? Voy a, inclusive, cuando yo haga mi cruce, no quiero que quede lateral, ¿no? Sino quiero que cruce un poquito, ¿no? Que se traslape, ¿ok? Y ahora lo que voy a empezar a hacer es un doblez en la parte superior, ¿sí? Hasta llegar a un poquito más de la mitad, ¿sí? Inclusive esto se hace. Lo que hago inmediatamente es lo volteo, ¿sí? Hice un volteado. Y el propósito es llegar a realizar esto. Cuando nosotros tapamos la etiqueta, porque esto generalmente sirve para vinos blancos, porque cuando están en el cubé o en el enfriador, ¿sí? Al hacer esto, ¿sí? Sale y nosotros podemos secarlo, tomarlo sin que esté mojándose el producto, ¿sí? Entonces, voy a corregir, inclusive, voy a doblarlo un poquito más. Aquí yo lo hice hacia el frente mío. ¿Sí? Podemos casi llegar hasta la boca, ¿sí? Cuando yo lo doblo, cuando yo lo volteo, ¿sí? Me da perfectamente, aquí está vestido y queda completamente descubierta la etiqueta. Es el propósito. Okay. Ahora vamos a hacer el decantado. El decantado simplemente es el traslado también del líquido de una botella a un recipiente de cristal. Generalmente este va a realizar un proceso de oxigenación más acelerado, ¿sí? Y vamos a poder dejar en esta parte, ¿sí? Los residuos. Por lo tanto, se tiene que hacer con mucho cuidado para que no se agite el vino, ¿sí? En este caso, ¿sí? Podemos hacer que el cliente siempre vea la etiqueta. No es necesario que nosotros lo tomemos demasiado angulado, porque tendremos que hacer la ayuda o tendremos que tomar ayuda de la otra mano para que el líquido también caiga suavemente. Imaginemos que ha estado en guarda este vino durante, no sé, pongámoslos 3 años. Esto quiere decir que si nosotros lo dejamos caer muy agresivamente, hay muchos enólogos que dicen, ha sido un vino guardado durante tanto tiempo, está en reposo. Si tú lo oxigenas tan violentamente, obviamente no va a desarrollar aromas agradables, sino se va a hiperoxigenar, ¿sí? Por lo tanto, en este caso sería inclinar, ¿sí? Que apenas si toque el cristal o que no lo toque y vamos a dejar que caiga lentamente, ¿sí? No siempre se hace el decantado de un vino, ¿okay? Y generalmente se va a dejar, ¿sí? Vieron que hice un giro. Y esto también, el vestirlo, nos hace que podamos detener las gotas, que no caigan en la mesa, que no le caiga el comercial. Vamos a dejar, no se nota, todavía tengo mucho vino aquí, la parte residual, ¿no? Se tiene que hacer muy lentamente, ¿no? Todavía tenemos suficiente vino. Listo, ¿no? ¿Okay? Y ya me quedó prácticamente la parte residual. Correcto. Esta es una manera de decantación. Ahora veamos cuál es la manera de servir directamente vino, un vino joven, un vino que no necesita decantado, a la copa de servicio. Generalmente cuando está sentado el cliente, la copa de vino va a ir a su extremo derecho y nosotros no vamos a poder estar tan cerca de la mesa. Generalmente vamos a estar, voy a poner una silla como indicador. Este sería mi indicador de cliente, ¿sí? Generalmente vamos a estar retirados a esta distancia de la copa de vino.
nosotros no podemos llegar y con permiso servir acá, ¿no? Porque estaríamos invadiendo obviamente parte del cliente, ¿sí? Nosotros tampoco es correcto tomar la copa y servir aquí, ¿sí? La copa en la posición que debe de estar, lo que nosotros debemos de hacer es tomar la botella siempre con la etiqueta hacia la vista del cliente. Si yo voy a servir de esta manera, la etiqueta debe de dar hacia este cliente. Cuando probablemente yo tenga que moverme y haya algún momento en que tenga que, por la posición de la mesa, es muy raro que nosotros vayamos a hacer esto, ¿sí? Servir del lado izquierdo vino. Podría darse por alguna razón. Entonces, la etiqueta tendría que estar de este lado para que el cliente la viera. Yo me atravesaría completamente. No es para nada recomendable, pero algunas veces por las posiciones de las mesas del servicio puede darse. ¿Okay? Entonces, lo que tendríamos que hacer, aquí no voy a poner la vestimenta, ¿sí? Es decir, el limpión o el caballo, ¿sí? Yo tomo siempre la botella desde la parte de abajo, como les mencionaba, hay botellas, ¿sí? Sobre todo las de vino espumoso, que yo puedo meter el dedo y hacer esta posición, ¿sí? Y servir y hacer el giro, ¿sí? Yo estoy sirviendo, giro para levantar, ¿okay? En este caso, nosotros tenemos que tomar la botella desde la parte de abajo para que logre ver el vino, la etiqueta, el depurado. Y generalmente vamos a servir un tercio, ¿sí? Aproximadamente deberían de ser entre 120 a 150 mililitros. Como no es un vino delicado, no es un vino de guarda, cuando levanto, giro. Nunca apoyen la botella sobre la copa, ¿sí? ¿Por qué? Es la posición donde el cliente pone los labios. Si yo acerco la punta de mi botella a la copa que ya he estado tomando, obviamente hay un proceso de contaminación. Indistinto de la pandemia, hay un proceso obviamente no sanitario, no higiénico. Por eso siempre debemos, voy a tomar otra copa. Por eso nosotros siempre debemos mantenernos, ¿sí?, sobre la copa, ¿sí? Y no se sirve como una cerveza. Nunca deberían ustedes inclinar. ¿Por qué? El proceso en el cual hemos dejado de decantar delicadamente o que baje el vino líquido delicadamente ha sido en el decantador. Ahorita nosotros vamos a hacer este movimiento por encima, ¿sí? ¿Qué es lo último que hay que hacer? Después de servir, siempre hay que hacer un giro. Este giro evita, ¿sí?, que las últimas gotitas, ¿no? Vean, voy a darle un zoom más cercano. Lo que quiero ver es, si yo dejo caer, no sé si vieron, ¿sí? Voy a dejar caer suavemente. ¿Ven cómo escurre hasta esta parte y cae? ¿No? El propósito es que cuando estemos sirviendo, cortamos, ¿sí? Y las gotas se van a quedar así impregnadas aquí, pero después con el caballo podemos limpiar. Bueno, ahorita lo estoy tomando aquí, pero generalmente en la mano nosotros deberíamos de tener este mismo elemento, este mismo limpión, ¿sí?, para que, ¿sí?, se vaya limpiando, ¿ok? Escribimos a la distancia, cortamos y las gotitas que pueden caer las limpiamos. Ponemos el limpión y dejamos el vino, ¿sí? Cuando yo voy a servir un vino que ha sido decantado, igualmente tengo que mantener el limpión, el servicio limpio, las gotitas deben de caer sobre el cristal y no sobre la mesa, ¿sí? Nosotros en este momento no hay una etiqueta, generalmente ya la etiqueta ha quedado obviamente resguardada en la botella. Ahora lo que voy a hacer es depurar y un giro limpio y puedo poner.
hice el servicio de la manera correcta, lateral. Yo me pongo a la distancia de un brazo, no necesitamos más para conseguir que podamos servir el vino, ¿sí?, de manera correcta, en posición lateral al cliente. Si yo intento servirla con la mano izquierda, generalmente le puedo dar con el codo, o al momento de hacer el corte, lo que es este pequeño giro, ¿sí?, podría yo molestar. ¿Okay? Así concluimos los servicios o el servicio de descorche, ¿sí?, y servicio de vino. Los vinos blancos, los vinos espumosos, inclusive los vinos rosados, generalmente deben de estar mucho más frescos de temperatura ambiente, es decir, mucho más abajo de los 22 grados, que es lo que marcamos como temperatura ambiente para vinos tintos, ¿sí? Inclusive muchas veces, dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos, el vino puede estar a una temperatura más alta. Oaxaca, por ejemplo, en mayo logramos alcanzar temperaturas de 30 grados. Eso no es una temperatura ambiente. Deberían de estar todavía más frescos. Los vinos tintos podrían estar entre los 10 y los 12 grados. Un poquito más abajo todavía perderían aroma. El decantado solamente se realiza en vinos tintos de alta guarda. ¿Qué quiere decir de alta guarda? Que han pasado por lo menos unos 3 años, ¿sí?, guardados sin que la botella se mueva, al menos, ¿sí? Pueden llegar a tener hasta 18 años de guarda o más. Los vinos espumosos, los vinos blancos, los vinos tintos, generalmente no son de alta guarda porque se descomponen rápidamente en ello. Pueden pasar 1 o 2 años, tal vez 3, ¿no? Son vinos sobre todo de uvas muy secas y podrían lograr esto. ¿Muy bien? Muy bien. Gracias, chicos. Practiqué.